Roma dominaba el mundo conocido, pero en sus fronteras ya crecía una amenaza que no podía ignorar. Más allá del Rin y del Danubio, tribus enteras observaban al imperio con miedo, hambre y deseo. Los llamados bárbaros no eran una masa salvaje, eran pueblos con líderes, familias, memoria y ambición. Roma los llamaba bárbaros, pero muchos de ellos ya conocían sus armas, sus caminos y sus debilidades. Durante siglos, Roma contuvo la presión, pero cada generación traía más tensión a sus fronteras. Entonces llegaron los hunos y empujaron a otros pueblos hacia el territorio romano. Algunos godos no entraron como conquistadores, sino como refugiados buscando protección. Roma creyó que podía absorberlos, controlarlos y usarlos como soldados. Pero la corrupción, el hambre y el maltrato convirtieron la acogida en una bomba. Cuando la desesperación se transformó en rebelión, Roma descubrió que había creado su propio enemigo. En Adrianópolis, el ejército romano fue golpeado de una forma que nadie esperaba. La derrota fue tan profunda que incluso el emperador Valente murió en el desastre. Roma no cayó aquel día, pero después de Adrianópolis ya no volvió a sentirse igual. Cada vez más pueblos extranjeros servían dentro del propio ejército romano. La frontera entre romano y bárbaro dejó de ser clara. Ambos mundos empezaron a mezclarse. Mientras tanto, el imperio se dividía entre Oriente y Occidente, y el oeste se volvía más débil. El occidente romano tenía menos dinero, menos soldados y más fronteras que proteger. Los emperadores eran cada vez más débiles y los generales se volvieron los verdaderos dueños de la guerra. Uno de esos hombres fue Estilicón, un general de sangre bárbara que defendió Roma mejor que muchos romanos. La gran paradoja era esta: Roma dependía de hombres a los que también temía. Entre esos líderes surgió Alarico, un jefe godo que conocía demasiado bien al imperio. Alarico no solo quería saquear, también buscaba tierras, rango y un lugar dentro del sistema romano. Pero Roma respondió con promesas rotas, intrigas y decisiones contradictorias. Cuando las negociaciones fracasaron, los godos comenzaron a moverse hacia Italia. Roma, la ciudad eterna, seguía creyendo que su nombre bastaba para protegerla. Pero cuando los godos rodearon la ciudad, Roma descubrió que incluso sus muros podían sentirse pequeños. Dentro de la ciudad, el hambre empezó a hacer lo que ningún ejército había logrado. Los senadores negociaban, discutían y pagaban, pero ya no controlaban los acontecimientos. El emperador Honorio permanecía en Rávena, protegido por pantanos, mientras Roma se ahogaba en miedo. La ciudad que había gobernado pueblos enteros se encontró esperando ayuda que no llegaba. Una noche las puertas se abrieron y el mundo antiguo escuchó un sonido imposible. En el año 410, Roma fue saqueada por primera vez en siglos. Roma no era solo una ciudad, era un símbolo, y aquel símbolo acababa de romperse. Para millones de personas, si Roma podía caer, entonces nada en el mundo era seguro. Alarico saqueó Roma, pero no construyó un nuevo imperio sobre sus ruinas. El saqueo terminó, pero la herida en la autoridad romana ya no cerró jamás. Mientras Roma intentaba recuperarse, otros pueblos cruzaban fronteras que ya no podían cerrarse. La Galia, Hispania y otras provincias empezaron a escapar del control imperial. Cada provincia perdida significaba menos impuestos, menos soldados y menos alimentos. Pero la pérdida más peligrosa llegó cuando los vándalos tomaron el norte de África. África alimentaba al imperio. Perderla fue como cortar las venas de Roma para el Mediterráneo occidental. En 455, Roma volvió a ser saqueada, esta vez por los vándalos de Genserico. El nombre de Roma seguía siendo enorme,
pero su poder real se encogía cada año. En sus últimos años, el Imperio Occidental vio emperadores subir y caer como sombras. Muchos de quienes decidían el destino de Roma ya no eran emperadores, sino comandantes de origen bárbaro. Finalmente apareció Odoacro, un jefe militar que entendió que el trono occidental ya estaba vacío de poder. El último emperador de Occidente era joven, débil, y gobernaba un imperio que casi ya no existía. En 476, Odoacro lo depuso, y el Imperio Romano de Occidente llegó a su final simbólico. Roma no terminó con una sola explosión, terminó con una firma, una renuncia y un silencio. Pero los bárbaros no borraron Roma de golpe. Muchos querían gobernar sobre sus estructuras. Algunas instituciones siguieron respirando, aunque el viejo corazón imperial ya había dejado de latir. El verdadero derrumbe fue la pérdida de la red que sostenía al imperio. Sin impuestos estables no había paga. Sin paga no había ejército fiel. Sin África no había grano suficiente para alimentar ciudades y ejércitos. Sin autoridad fuerte, cada general, cada provincia y cada pueblo buscaba sobrevivir por su cuenta. Los bárbaros no fueron solo la causa de la caída, también fueron el síntoma de un imperio agotado. Durante años, Roma usó pueblos bárbaros para defenderse de otros bárbaros. Lo que empezó como una estrategia terminó convirtiéndose en dependencia. Al final, Roma ya no asustaba a sus enemigos tanto como sus enemigos asustaban a Roma. La caída de Roma no fue un instante, fue una cadena de golpes que se acumularon durante décadas. No fue simplemente un ejército bárbaro entrando y destruyéndolo todo. Fue una transformación brutal. El imperio se convirtió en reinos. La lengua, la ley, las ciudades y la iglesia conservaron partes del mundo romano. Pero la maquinaria imperial que lo unía todo ya se había roto. Los nuevos reyes no heredaron un mundo vacío, heredaron las ruinas del gigante romano. Roma cayó porque fue golpeada desde fuera, pero también porque se estaba vaciando por dentro. Ningún imperio cae solo porque otros llamen a sus puertas. Primero, pierde su centro, su confianza, sus recursos y su capacidad de responder. Después, cuando llega el golpe final, parece una invasión, pero en realidad es el último empujón. El águila romana no cayó por una sola espada, sino por 1000 grietas acumuladas. Y así, el mayor poder de Occidente dejó de ser un imperio y se convirtió en memoria.